Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra transforme y toque nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar nuevamente del perdón, porque a veces no queremos perdonar. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que el perdón no es una opción, sino una condición para aquel que decide seguir el camino trazado por Cristo. Cristo nos enseñó con su vida lo que es el perdón, porque la injusticia más grande que se hizo en la humanidad se la hizo con Jesús. Y sin embargo, Él perdonó y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y perdonó con amor. Por eso hoy queremos leer aquel que no perdonó a su compañero. Porque nosotros tenemos que entender algo muy importante. Nadie es más ni nadie es menos en esta dimensión. Ante los ojos de Dios, todos, absolutamente todos, somos de su interés. Ese más pecador es de más interés que de Dios, porque Dios no quiere que esa persona se pierda. Y muchas veces nosotros etiquetamos a los seres humanos, separamos a los seres humanos. Muchas veces nosotros hasta anulamos a las personas. Y Dios mira nuestros corazones. Y el Señor quiere que nosotros tengamos en cuenta a los demás. Por eso, el perdón que hoy vamos a hablar es el perdón a nuestro prójimo. Aquel que está cerca, aquel que llegó y nos dañó. ¿Y cuándo la persona daña? La persona daña cuando ese cuando ese mal que está dentro de él o de ella fue tan grande que ya le superó. Y entonces daña al que está cerca. Y el Señor, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que aprender a perdonar siempre. Por eso nos habla en el Evangelio, dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le dice Pedro, 7 veces, y Jesús le responde, 70 veces 7. Es decir, siempre. Entonces pueden decir, bueno, pero resulta que siempre me está haciendo lo mismo, siempre le tengo que perdonar. Y nosotros tenemos que decidir perdonar, trabajar por el perdón, pero tampoco no nos tenemos que exponer a que nos hagan siempre la misma cosa. Ahí ya está nuestra parte también. Por eso el perdón es lo que el Señor nos quiere. Perdonar, significa antes de donar, es un don, es un regalo de Dios, el perdonar. ¿Y saben por qué es tan importante el perdón?
porque resulta que nosotros, para poder recibir ese perdón de Dios, que sí o sí lo tenemos que recibir porque todos somos pecadores y en alguna cosa fallamos, nosotros primero tenemos que perdonar. Y eso es lo que muchas veces las personas tienen ese rencor en su corazón y dilatan su unión con Dios porque no quieren perdonar. El perdón no es una opción para el Hijo de Dios, es una condición. Y cuando Jesús nos da ese primer mandamiento que engloba todos los otros mandamientos, porque el primero engloba del segundo al 10º, ¿verdad? Dice, amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces está el amor a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas. Dios tiene que estar primero en tu vida. Segundo está el prójimo, que son todas aquellas personas que Dios permite que lleguen a tu vida. Y si Dios permite, es porque tenemos que dejar en todos ellos un sello de amor. Y muchas veces cuesta dejar ese sello de amor cuando tenemos que perdonar porque esas personas o nos agreden o esas personas son personas que nos hieren, ¿verdad? Pero eso nos pide el Señor. Es un mandato de Dios. Y también nos habla ese primer mandamiento del amor que tengo que tenerme a mí mismo. Y muchas veces la persona no se perdona ciertas cosas que se equivocó o que hizo mal en su vida. Cuando nosotros nos vamos al sacramento de la penitencia o la confesión, ¿verdad? Dios nos perdona. Entonces, si Dios ya me perdonó, ¿por qué no me perdonaría yo? Si Dios ya me perdonó. Y a veces se carga con la culpa sin poder vivir en paz cuando el perdón de Dios ya está. Entonces, son 3 ítems que tenemos que tener en cuenta. Primero Dios, después el prójimo, después yo. Como yo estoy en el tercer lugar, para poder llegar a Dios tengo que pasar indefectiblemente por el punto 2, que es el prójimo. Y eso es lo que muchas veces al ser humano le cuesta cuando nos encontramos, porque a todos nos ha pasado, con personas difíciles, personas muchas veces muy orgullosas, muy soberbias, y tenemos que aprender primero a dar el buen ejemplo de hijos de Dios. Segundo, a perdonar. Tercero, a rezar por ellos, porque Jesús nos decía, recen por sus enemigos y por sus perseguidores. Y nos decía que teníamos que rezar. Y si tu oración no contiene amor, tampoco sirve. Entonces, es importante entender que para poder llegar al amor a Dios, tengo que pasar por el prójimo. Y ese prójimo está cerca mío. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21 dice, ustedes dicen que aman a Dios a quien no ven y no aman al prójimo a quien ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo a quien ven y ahí estarán amando a Dios a quien no ven. Para que entendamos que pasa el amor a Dios por aquellas personas que Dios permite que lleguen a nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del amor al prójimo, del perdón a ese prójimo, a ese próximo que Dios permitió que llegue a tu vida, porque Dios permite que cada persona llegue a nuestra vida.
Y ¿saben qué? Dios está atento a qué hacemos nosotros con ellos, porque a veces entra el rencor en el corazón, entra el odio, entra el rechazo. A veces hasta se le anula a la persona y entra la indiferencia. Nada de eso corresponde a Dios. Imagínense, si nosotros pecamos tantas veces y si Dios fuera indiferente con nosotros, si Dios no nos quisiera perdonar, si Dios tuviera rencor en contra nuestro, ¿cómo nos sentiríamos? Y nuestro maestro de vida es Jesús. Y Jesús nos muestra en su comportamiento, en sus enseñanzas, en todos los 4 evangelios, que Él siempre estaba dispuesto a perdonar. Ahora, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y el problema está en que a veces nosotros queremos que el otro se arrepienta para que nosotros le perdonemos. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar. Muchas veces las personas no se van a arrepentir de las heridas que nos causaron. Muchas veces las personas no van a venir a pedirnos perdón. Pero si yo me guardo el rencor en el corazón, yo me estoy haciendo daño. Hoy científicamente se ha comprobado que muchas enfermedades físicas vienen de ese rencor que se guarda en el corazón. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Y perdonar comienza con una decisión. Decido perdonar. Decido dar la oportunidad a la otra persona. Ahora, quizás no te vayas a exponer a alguien que te causó una herida profunda o a alguien que te hizo mucho daño, pero no te quedes con el rencor en tu corazón. Perdoná y liberate de eso, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Y reza con mucho amor por esa persona que te causó daño, para que Dios toque su corazón, para que Dios le cambie en su interior. Porque resulta que ese que causó daño está mucho más cerca de perderse que el dañado. Pero cuando el dañado decide obtener el odio, el rencor en su corazón y no perdonar, se queda en la misma condición. Y ambos se apartan de la salvación. Cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, dice, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Porque Dios va a esperar que nosotros decidamos perdonar. Y a veces nos cuesta tanto perdonar. Pero fíjense lo que en esta lectura está en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, nos enseña. Y dice, por esto el reino de los cielos es semejante a un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Está desde el versículo 23 en adelante. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para pagarse de la deuda. Bueno, acá nos habla algo interesante. El rencor que puedo tener en mi corazón, la falta de perdón, afecta a toda la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta le enseñamos a tener rencor a personas que ni siquiera parte de la familia conoció. Acá nos habla de una deuda inmensa que tenía un servidor con el rey. ¿Y quiénes tenían que pagar esas consecuencias de la deuda? No solamente esa persona que debía, que iba a ser vendido como esclavo, sino también dice, junto con su mujer y sus hijos y todas sus cosas para pagarse la deuda. Entonces, tomar conciencia que muchas veces no nos damos cuenta que
ese rencor que podemos guardar en nuestros corazones está contaminando a toda nuestra familia también. Y estamos quizás causando daño a personas que ni siquiera sabían tener rencor, pero que nosotros con nuestro comportamiento negativo le estamos enseñando. Dice, el empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el rey se compadeció y no solo lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Ese es el criterio divino. Así actúa Dios. Cuando nosotros le pedimos de corazón, le imploramos y Él ve arrepentimiento en nuestros corazones, Él nos perdona. Por eso allá en el capítulo 1 del libro de Isaías, del Antiguo Testamento, dice, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Pero la condición es el arrepentimiento. Eso nos pide el Señor, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros nos arrepintamos de lo que hicimos mal, que nos hagamos cargo de nuestros errores, porque muchas veces se echa culpas a los demás y nadie quiere hacerse cargo del error. Y entonces sigue y sigue creciendo el daño, el pecado, el mal. Si nos equivocamos, porque todos podemos equivocarnos, no existe la persona perfecta. Pidamos perdón a Dios y también pidamos perdón al prójimo, a quienes hemos ofendido. Porque este es el criterio divino, esto es lo que nos enseña Dios. Y tan, pero tan grande es su amor que Él está dispuesto a perdonarnos siempre. Y si nosotros le pedimos perdón de corazón, como les decía recién, es un borrón y cuenta nueva. Él nos da todo eso. ¿Qué le pide el servidor? Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. ¿Será que nosotros con toda nuestra vida podríamos pagar todos los pecados que nosotros hemos cometido? Muchas veces pensamos que sí, pero sin embargo, Dios no mira la cantidad de nuestros pecados. Dios mira el arrepentimiento que tenemos en nuestros corazones. Y Él sí conoce cada acto, cada pensamiento, cada mirada, cada palabra, cada obra, cada omisión que nosotros hemos hecho y que nos ha apartado de Dios. Y Él nos da la oportunidad de una vida nueva porque Él nos quiere bien, nos quiere felices. Ese es nuestro Dios, el que quiere darnos una vida de paz. Y cuando no hay perdón, cuando hay rencor en el corazón, paz no puede haber. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de el perdón de aquel que no quiso perdonar a su compañero. Y bueno, leíamos el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo y habíamos llegado al versículo 27. En el versículo 28 dice, pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Le agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no lo aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Fíjense que cuando le pide el compañero, y el compañero significa el igual, y nosotros entre los seres humanos todos somos iguales ante los ojos de Dios. Cuando le pide, usa las mismas palabras que usó
él con el rey. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y fíjense el monto de la deuda. La deuda que él tenía para con el rey era inmensa al lado de la deuda que el compañero tenía para con él. A veces nos llenamos de odio, de rencor, de rabia, de maldad, y nuestro corazón se nubla y se endurece y actuamos así, con este criterio humano. Cuando el Señor nos habla de que nosotros tenemos que perdonar. Y sin embargo, a veces el ser humano se prende del dolor, de la herida, de la falta, de lo que hicieron en contra de él o de ella, y no quiere perdonar. Y lo que a nosotros nos hacen es mucho más pequeño que lo que nosotros le hacemos a Dios. Tenemos que tomar conciencia de que cuando el Señor nos dice que perdonemos, es por algo. Porque fíjense acá, ¿qué es lo que hizo? Él hizo con su compañero lo que el rey no hizo con él. El rey le perdonó. Pero la vida tiene muchas vueltas y eso nunca hay que olvidarse. Por eso dice, los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo, siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné en cuanto me lo suplicaste. ¿No debías haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? La compasión es algo que Jesús nos enseñó siempre, en todo su comportamiento. ¿Qué es la compasión? Es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y aquí el rey le llama la atención y le dice, siervo malo, porque la maldad está en el corazón cuando hay rencor. Porque la maldad está en uno cuando uno no quiere perdonar. Porque nos prendemos muchas veces del dolor, de la herida, de lo que uno está sufriendo y falta el amor. No debías haberte compadecido de tu hermano como yo me compadecí de ti. Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Por eso les decía que la vida tiene muchas vueltas. La justicia llega, la justicia de Dios llega. Lo que pasa es que a veces el ser humano no quiere esperar esa justicia de Dios y quiere hacer justicia por manos propias. Y ahí ya no entra el perdón. Pero fíjense lo que dice después. Y Jesús terminó con estas palabras. Así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. No es perdonar de palabra, sino perdonar de corazón. Nosotros tenemos que tomar conciencia que el Señor nos pide perdonar. Jesús no te obliga, te invita. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a obrar de acuerdo a lo que Él nos pide, porque cuando nosotros decidimos seguirle a Jesús, nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a lo que nosotros queremos para hacer lo que Él nos pide. Ese es el verdadero Hijo de Dios, ese es el que pone con humildad su vida ante los ojos de Dios. Por eso Jesús nos decía, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Renunciar a sí mismo es asumir lo que Jesús nos pide y hacerlo con amor. Asumir la verdad de Dios y vivir esa verdad de Dios. Por eso el perdón, que es un regalo de Dios, por eso es per antes de don,
una donación de Dios, antes de que esa falta de perdón me haga un mal a mí, cause un mal efecto en mi vida, tomo el regalo de Dios y perdono. ¿Y saben qué? El perdón libera, porque te libera ese mal pensamiento que muchas veces viene y te hace acordar de todo el daño que te hizo. Te libera también de todo aquello que estás tramando en tu mente y en tu corazón contra aquel que te dañó. Sin embargo, cuando está el perdón, obtenemos la paz que viene de Jesús. Jesús nos dijo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, la paz que yo les doy no es la paz del mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Y tenemos que tomar esa paz de Dios para que no nos angustiemos, para que no tengamos miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para que Dios esté con nosotros, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos pide. Y Jesús nos pide que perdonemos. Él nos dio el ejemplo del perdón, porque el rencor nos va a causar daño y nos va a causar mucho daño. Aparte de apartarnos de Dios y quedarnos a expensas del dueño de este mundo, aquel que puede destruir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Cuidemos todo lo que Dios nos da. Todo lo bueno que nosotros tenemos es regalo de Dios, es bendición de Dios. Y el Señor nos pide un comportamiento. Y si te cuesta, Dios conoce tu esfuerzo. Y Dios sabe que si te está costando y lo haces, es por obediencia y por amor a Dios. Y Dios tiene en cuenta todo eso en todo lo que vos hagas. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Hablábamos, ¿verdad?, de perdonar a nuestro igual, a nuestros compañeros. En la Biblia nos habla de que todos somos del interés de Dios y eso es muy importante entender. No hay una persona en toda la humanidad que Dios no quiere que se salve. El querer de Dios es que todos nos salvemos. Por eso la invitación está hecha para todos, pero no todas las personas quieren tomar la invitación. No todas las personas están decididos a obrar de acuerdo al querer de Dios. Y eso muchas veces retarda esa unidad con Dios, porque a veces las personas se prenden de sus criterios, de sus pensamientos, de sus pecados y terminan apartándose de Dios. ¿Y qué pasa? Sí o sí los males van a llegar a su vida, pero para destruirlo y con mucha fuerza. Porque dice en Eclesiásticos capítulo 5, o Siracide capítulo 5, ¿verdad? Pues depende de la Biblia. Nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado siempre tiene su consecuencia. Entonces, mientras nosotros nos prendamos del pecado y nosotros no obedezcamos a Cristo, nos vamos a encontrar con males, nos vamos a encontrar con sufrimiento, con dolor. Y el Señor no quiere eso. ¿Qué padre quiere eso para sus hijos? Nadie. Pero muchas veces en nuestra desobediencia, en nuestra terquedad, terminamos apartándonos de Dios y haciendo lo contrario al querer de Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla de esa docilidad que tenemos que tener. La maestra de la docilidad es la Virgen María. Cuando el ángel le apareció, tenía ella entre 13 y 15 años, y le dijo que iba a ser madre del Hijo de Dios,
Ella no le dijo, Dios mío, ¿cómo me vas a hacer eso? Tengo 13, 15 años, me puede fundir la vida. Nada de eso dijo la Virgen. Ella sabía que todo lo que venía de Dios era bueno. Y le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios quiera que cada uno de nosotros siempre podamos imitar a nuestra Madre, la Virgen Santísima, y podamos decir siempre a Dios, aquí estamos para hacer tu voluntad, porque la voluntad de Dios es buena y todo lo que Dios nos pide que nosotros hagamos siempre va a traer bienes a nuestra vida. El Señor no nos pide cosas imposibles. Todo lo que Dios nos pide es porque nosotros lo podemos hacer. Y Él pone ante nosotros la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y nosotros escogemos porque Él respeta nuestra libertad. Pero cuando escogemos obrar de acuerdo al querer de Dios, estamos ingresando en ese camino trazado por Cristo para poder llegar al Padre y poder llegar a la salvación. La decisión es nuestra y si perdonamos, vamos a poder recibir posteriormente el perdón de Dios. Así como también, si nosotros no perdonamos, como bien dice acá, el Señor va a esperar que perdonemos de corazón para poder llegar a Dios. Pero la vida en esta dimensión tiene un límite. La vida con Dios es eterna, pero acá no esperemos que llegue al límite. No esperemos que llegue el mal momento para decidir hacer lo que Dios nos dice. Nuestro tiempo es hoy, ahora. Y tomar la decisión de obedecer a Dios con humildad para poder llenarte de esas bendiciones que Dios quiere darte y que vos podés recibir para poder mantenerte en esa unidad con Dios, en esa fidelidad con Dios y por sobre todas las cosas para amarle a Dios y darle siempre el primer lugar en cada una de nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, porque tú conoces nuestro dolor, nuestras heridas. Y te pedimos, Señor, que tú que eres el médico del alma, sanes y cicatrices cada una de nuestras heridas. Danos esa fuerza que viene de ti para poder perdonar como tú nos enseñaste, para dejarnos moldear por ti. Que seamos, Señor, humildes y te demos siempre ese primer lugar en nuestras vidas. Que no querramos decirte a ti qué hacer, sino que nosotros te obedezcamos con amor. Te damos gracias por tu amor infinito, porque nunca nos dejas solos, porque siempre nos estás llamando a una vida nueva contigo. Bendícenos, mi Dios. Bendice a nuestras familias, toca el corazón de todos aquellos que aún no te conocen y transfórmalos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y regálanos tu paz, esa paz donde no hay ni angustias ni miedo, sino donde sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, mi Dios, por tu amor infinito. Gracias por llamarnos a que salgamos del mundo para vivir en tu gracia, en tu presencia. Gracias por conocernos tanto a cada uno de nosotros, que nos llama por nuestro nombre y nos marcas el camino que nos invitas a seguir. Que tomemos la decisión de seguirte, de obedecerte y de darte el primer lugar en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.